mira al 100%. Bueno, perdón, hago zoom. Tommy, disculpa que te interrumpa, están acá hablando por el chat si vas a grabar. Ah, está grabando ya, creo. Sí, ahí recién ¿No? puse a Sí, grabar. me Gracias. parece. Ah, sí, buenísimo, buenísimo. Sí, gracias. Bueno, yo voy a cerrar un toque la cámara, porque no los veo, pero bueno. Por esto voy a hacer un repaso medio cortito, porque vi que Ana estuvo dando todo muy claramente, ¿sí? De lo que vamos a ver hoy, que es básicamente la conservación del momento lineal, ¿sí? Que primero tenemos que decir qué es ese momento lineal y después qué significa que se conserve, ¿sí? Básicamente, la motivación de por qué vemos esto en física 1, en este caso, es que permite simplificar problemas que pueden ser, digamos, muy complicados, estudiados con los principios de Newton, ¿sí? Con lo que vimos de acción y reacción, con esto de, con las ecuaciones de Newton de suma de fuerzas igual a masa por aceleración. Bueno, ejemplos de esto. Tenemos un sistema de muchas partículas, en general tenemos muchas ecuaciones para resolver y eso puede llegar a ser denso. Imagínense que tengan 10 partículas y tengan que hallar las ecuaciones de Newton de todas las 10 y hacer todas las ecuaciones de Newton, e imagínense que eso esté en 2 dimensiones. Bueno, difícil, ¿sí? Bien. Segundo, choques. ¿Qué pasa en los choques? Bueno, actúan fuerzas muy grandes cuando estos sistemas chocan, partículas, no sé, pelotas de pool, qué sé yo, lo que sea. Actúan fuerzas que actúan durante periodos muy cortos y son fuerzas que tienen una magnitud muy grande. Con lo cual, muchas veces es muy difícil modelarlas, es muy difícil hacer la ecuación de Newton, no sabemos bien cuánto dura esa dinámica y hay que dividir la dinámica en varios periodos, entonces suele ser medio complicado. Bueno, nosotros nos vamos a saltear todo esto y vamos a poder sacar conclusiones sin meternos en este lío. Y la otra pregunta que nos puede surgir es, ¿para dónde se mueven los cuerpos después de un choque, después de una explosión, como decía Ana con los fuegos artificiales? ¿Cuánta energía cinética se libera o se pierde en ese choque, ¿sí? O en esa explosión? Bueno, de todo eso vamos a hablar hoy, ¿sí? Un poquito y de última, si queda alguna duda, lo vemos la clase que viene, ¿sí? Entonces, vamos ahora a las cuentas. La primera, si alguien tiene dudas, me para, ¿sí? Por favor. Puede ser por micrófono o por chat. ¿Sí? Estamos. Genial, me cuenta bien. Buenísimo. Ahí, no puedo cerrar el chat. Ahora sí. Bueno, entonces, formalmente, lo que vamos a hacer entonces es escribir las ecuaciones de Newton y mirarlas desde otra perspectiva. Lo que vamos a hacer es ver que, bueno, la ecuación de Newton decía que la suma de las fuerzas que aparecían aplicadas sobre un sistema era igual a la masa por aceleración. Teniendo en cuenta que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo y que si suponemos que la masa no cambia, como en la mayoría de los ejercicios que vamos a hacer acá, excepto en la última sección del capítulo que les dijo Ana que lean, ¿sí? Podemos meter a la masa, que es una constante, dentro de la derivada, porque, bueno, es una constante. Entonces, podemos definir esta magnitud que está dentro de la derivada, que es la masa por la velocidad, como el momento lineal. Y fíjense cuál es el beneficio de eso. Bueno, lo que estamos viendo es que la derivada de esta cosa es literalmente la resultante de las fuerzas, o sea, la suma de todas las fuerzas. Entonces, nosotros, si vemos cuánto vale la derivada, como por ejemplo, si supiéramos que esta derivada vale 0, porque la resultante vale 0, sabemos que la cosa que estamos derivando va a ser constante, porque si derivamos y nos dio 0, entonces esto es constante. Y en ese sentido vamos a decir que entonces el momento lineal se va a conservar cuando esta suma de fuerzas sea 0. Muy bien. Entonces vamos ahora a unos detalles un poco más interesantes de esto, ¿sí? Entonces, en resumen, lo que acabo de decir es que si la suma vectorial de todas las fuerzas es 0, por alguna razón, todas obviamente fuerzas aplicadas sobre el sistema, entonces el momento lineal de ese sistema se va a conservar. O sea, se mantiene constante. Es una constante de movimiento, de la dinámica. Entonces, ahora voy a meter solo el centro de masa porque me interesa para definir una cosa más después, pero el centro de masa es lo que les dijo Ana, ¿sí? Es en general el punto donde se concentraría toda la masa de todo el sistema. Si yo quiero, en vez de pensar al sistema como algo que tiene masas distribuidas por todos lados, como por ejemplo un cuerpo humano, por ejemplo, si quiero pensar dónde tendría que poner toda esa masa en un punto como para que ese punto se mueva igual que, se traslade igual que un cuerpo, como mi cuerpo, por ejemplo, tendría que poner toda esa masa en el centro de masa. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, es la masa de cada una de las partículas por la posición de esa partícula, sumada sobre todas las partículas y normalizada por la cantidad, por la masa total de todas las partículas. Esto lo vimos recién, así que bueno, creo que lo tiene bastante claro, ¿sí? Esta sería una notación posible y eso, ¿sí? Bueno, a esto lo vamos a llamar masa total y en general voy a poner una M mayúscula, ¿sí? Bueno, entonces ahora viene digamos, el resumen de todo esto que estaba diciendo. Entonces, en un sistema de partículas, estas fuerzas, estas partículas que tenemos acá, pueden interactuar mediante pares de acción, ¿sí? Como por ejemplo, no sé, cuando habíamos visto que había dos bloques, uno arriba del otro, el bloque de arriba sentía una normal porque estaba apoyado en el bloque de abajo, y el bloque de abajo sentía una normal de que tenía un cuerpo apoyado arriba. Y eso era lo que me daba digamos, matemáticamente, me daba el hecho de que la masa de abajo se estaba bancando el peso de la masa de arriba, ¿sí? Aparecía por esa normal, ¿sí? Pero bueno, fíjense que en ese caso, cuando tenemos los dos bloques, uno arriba del otro, si consideramos que todos esos dos bloques son uno solo, esas dos fuerzas, que son la normal
sobre el bloque de arriba y la normal sobre el bloque de abajo, las podemos considerar como fuerzas internas del sistema, porque tenemos un bloque entero que solo lo vamos a mirar desde afuera y vamos a ver con qué interactúa ese sistema de dos bloques, con qué cosa externa a ese sistema de dos bloques va a interactuar, ¿no? ese sistema. Entonces, para dar un ejemplo, ¿sí? Acá dice lo mismo que dije, según el tercer principio de Newton, estas fuerzas tienen siempre un par de interacción, o sea, una acción tiene un par de reacción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una fuerza gravitatoria, sabemos que este cuerpo siente una fuerza de atracción por este cuerpo, y este cuerpo siente una fuerza de atracción de este cuerpo. Y estas dos fuerzas van en el mismo módulo, y tienen la misma dirección, pero tienen distintos sentidos, de manera tal que si yo la sumo, me da 0, ¿sí? ¿Qué tiene eso de ventaja? ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, que nosotros podemos pensar entonces ahora la suma de fuerzas de un sistema como la suma de fuerzas internas al sistema y la suma de fuerzas externas. Entonces supongamos que, para dar un ejemplo bien concreto, suponemos que el sistema son estos dos cuerpos que están acá interactuando por fuerza gravitatoria. Bueno, entonces lo que vamos a decir es que las fuerzas, estas dos, F12 y F21, sumadas entre sí van a dar 0, entonces van a dar 0, y esas fuerzas las vamos a llamar fuerzas internas, ¿sí? Entonces, podría descomponer todas las fuerzas que suponen estos dos cuerpos como la suma de las fuerzas internas más la suma de las fuerzas externas, y lo que voy a obtener es que todas las fuerzas internas, que tienen su par de acción y reacción dentro del sistema, que ahora van a entender cada vez más lo que voy a decir con eso, porque voy a hacer varios ejemplos, suman 0, siempre, porque siempre estoy conteniendo al par de acción y al par de interacción, que sumados dan 0, ¿sí? Sumados como vectores. Como escalares también, ¿sí? Uno va a hacer el signo contrario, uno va a tener el signo contrario que el otro. Bien, entonces lo que puedo ver es que en un sistema como este, que tiene fuerzas internas, la suma de fuerzas va a ser exactamente la suma de fuerzas externas, porque la suma de fuerzas internas en el fondo va a dar 0, ¿sí? Entonces ni siquiera las escribimos. Entonces podemos simplificar la ecuación de Newton que teníamos arriba y directamente poner que entonces la suma de fuerzas externas que aplican sobre un sistema va a ser la derivada del momento lineal, o sea, la derivada de m por b, ¿sí? Entonces, en particular, podemos ver matemáticamente lo que decía antes, que es que si esta suma de fuerzas externas da 0, entonces la derivada de este momento lineal va a dar 0, y eso quiere decir que este vector, momento lineal, va a ser constante. Y cuando pongo constante con una rejita arriba, estoy aclarando que esta magnitud es un vector. ¿Sí? Después vamos a verlo un par de veces, para que me van a preguntar. Entonces, algo muy importante que no tienen que perder de vista nunca, es que esto que estoy diciendo acá va a depender de qué sistema tomemos, ¿sí? Porque las fuerzas externas que están acá van a cambiar dependiendo de qué sistema tomemos. Y ahora vamos a ver un par de ejemplos y se va a quedar más claro. Si ahora lo tienen medio en el aire, no se preocupen porque es la idea. Y ahora lo vamos a bajar a tierra. Bueno, entonces, fíjense que del sistema va a salir la noción de fuerzas externas y fuerzas internas. Bajo, ¿sí? Entonces empezamos con el ejercicio 6, ¿sí? De la guía de momento. El ejercicio 6 es un ejercicio bastante sencillo, ahora lo van a ver, en el cual me dice lo siguiente. Leo el enunciado y empiezo. Dice, Ornella y Renata se lanzan al agua simultáneamente desde una balsa en reposo. Los módulos de estas velocidades, de las velocidades de Ornella y Renata, son iguales y sus masas son de 65 kilos para Ornella y de 52 kilos para Renata, ¿sí? Dice que Ornella se lanza al este y Renata se lanza al sur. Entonces me preguntan, ¿en qué dirección se moverá la balsa? ¿Sí? Es un típico problema de momento lineal. Entonces, vamos a ver, yo les puse acá una estrella cardinal, no sé cómo se llama esta estrella, para que vean cuál es el oeste, cuál es el este y cuál es el oeste. Acá no ayudó mucho, pero el este sería este para la derecha y el norte para arriba. Entonces Ornella se está tirando para la derecha y Renata se está tirando hacia abajo, ¿no? Porque iba hacia el sur. Entonces, este es el diagrama de la situación y yo elegí el sistema de referencia de esta manera. ¿Ven? O sea, elegí X para la derecha, o sea, X para el este, Y para el norte y Z saliendo de la pantalla. ¿Se entiende la idea hasta acá? Que no me frena, ¿sí? Entonces, ¿cómo arranco el ejercicio de momento lineal y conservación de momento lineal? Bueno, lo primero que hago siempre, como ya les habíamos dicho un montón de veces, es hago un dibujo de la situación. Acá tienen el dibujo de la situación. Después, anoto los datos que yo tengo, que son las velocidades y hacia dónde apuntan esas velocidades. Fíjense que acá no solo pongo hacia dónde apuntan, sino que también pongo que en módulos son iguales. Los dos tienen un módulo que vale B, lo voy a llamar B. Y además sé, por una cuestión de que lo acaban de charlar recién, que bueno, ahora vamos a ver, pero la velocidad que yo intuyo que va a tener la balsa cuando estos salten va a ser para allá, ¿sí? Esta dirección. Ahora vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces, una vez que hago todo eso, dibujo, pongo los datos, luego elijo un sistema de referencia. Y el sistema de referencia que yo elegí es este que les mostré acá.
Y después, ahora sí, cuando está todo lindo para empezar y ya tenemos todo en la hoja, nada en la cabeza, tenemos la cabeza en blanco para usarla para hacer cuentas, hacemos un diagrama de cuerpo libre de cada uno de los cuerpos que tenemos en el sistema, o en el problema. Olvidémonos de la palabra sistema por ahora. Entonces hago, por ejemplo, el diagrama de cuerpo libre de Ornella está apoyada sobre una balsa, entonces siente una normal y además siente la fuerza peso. Y fíjense que esto está visto desde arriba, esto está visto desde el costado, ¿no? Después, para Renata tenemos lo mismo, tenemos una fuerza normal, ¿sí? Porque está apoyada sobre la balsa, y un peso de Renata, porque, bueno, está interactuando con la Tierra, ¿sí? Entonces podemos ver que en la balsa va a sentir otras fuerzas, que son la fuerza de empuje, que va a ser la fuerza que le genera el agua para que la balsa pueda flotar. Después vamos a verla, esta fuerza en fluidos, en el segundo parcial. Pero ahora créanme que es como una especie de normal, ¿sí? Básicamente el agua está sosteniendo la balsa, ¿sí? Y además, tenemos la reacción de las dos normales, la de Ornella y la de Renata, sumadas con el peso de la balsa. Ahora, ¿para qué yo hice todo este diagrama de cuerpo libre? Bien. Lo que yo quiero hacer, ¿cuál es mi idea detrás? Bueno, la idea es, yo quiero ver qué fuerzas tienen su par de acción y reacción en otro cuerpo. Fíjense que lo dije, pero lo voy a repetir. Las normales de Ornella y de Renata tienen su reacción en la balsa. Con lo cual, si yo soy inteligente, con inteligente digo, ahora voy a repetir por qué digo que soy inteligente, voy a elegir que mi sistema sean los tres cuerpos, de manera tal que cuando yo sume todas las fuerzas, me quede que la normal de Renata esté en la balsa y en el diagrama de Renata, la normal de Ornella esté básicamente en el diagrama de Ornella y en el diagrama de la balsa, y cuando yo sume todas las fuerzas sobre este sistema, que va a ser un sistema de tres cuerpos, ¿sí? Se me cancelen las normales porque son pares de interacción, ¿sí? Entonces voy a hacer eso. Si escribo las ecuaciones de Newton, digamos, de cada uno de los cuerpos, tengo que la normal es igual al peso para las dos chicas, para Ornella y para Renata. Y en la balsa tengo que, bueno, el empuje se está bancando a la normal de Ornella, la de Renata y al peso de la balsa. Con lo cual tengo que el empuje es igual a las dos normales sumadas, que básicamente son los dos pesos de las dos chicas, más el peso de la balsa. O sea, el agua se está bancando el peso de todo, de la balsa y las dos chicas. Entonces voy a considerar el sistema que tiene la balsa, a Renata y a Ornella. ¿Está bien? El sistema PRO. ¿Sí? Entonces, vamos a tener, entonces, que si consideramos a este sistema y sumamos las fuerzas que aplican sobre ese sistema, primero pueden mirar, digamos, de vuelta el diagrama de cuerpo libre, para eso lo hicimos, pero fíjense que en X y en Y no hay ninguna fuerza. Y entonces voy a directamente sumar las fuerzas que están en Z. Hasta acá, ¿me siguen? O sea, voy a sumar solo las fuerzas en Z porque no hay otra fuerza. Si no me dicen nada, sí. Entonces sumo todas las fuerzas que veo en Z. Y en particular, si yo sumo todas las fuerzas, voy a ver que los pares de acción, que son las normales, se van a cancelar. Esta normal se va a ir con esta y esta normal se va a ir con esta, ¿sí? Entonces directamente voy a sumar sobre las fuerzas externas, porque yo ya sé que la suma de fuerzas internas da Z. Y lo que me va a dar es básicamente la suma de fuerzas que están sobre la balsa. Va a ser el empuje que apunta hacia arriba en Z y los pesos que apuntan hacia abajo en, en la balsa, ¿sí? Es lo mismo que tenía acá. Si yo me fijo, esta ecuación de Newton de la balsa me decía que el empuje se estaba bancando todos los pesos, o sea, el peso de Ornella, el de Renata y el de la balsa, con lo cual yo ya sé que este empuje, va a ser igual al peso de las tres cosas sumadas, ¿sí? Entonces, digamos, este análisis rápido que yo hice acá con las ecuaciones de Newton en Z, me sirvió para darme cuenta que el empuje iba a ser igual a la suma de todos los pesos, y entonces cuando yo tenga esta suma, esto me va a dar igual a 0, ¿sí? Esto es fácil de entender porque sabíamos que el sistema estaba en equilibrio, ¿sí? O sea, el sistema estaba inicialmente en reposo. Los tres estaban en reposo. Ornella, Renata y la balsa, ¿sí? Entonces, de esta manera, me doy cuenta que si existe un momento lineal en Z, ese momento lineal va a ser constante para todo el tiempo. O sea, para el tiempo inicial va a valer lo mismo que para cualquier tiempo que se les ocurra a ustedes, ¿sí? Bien. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta o escribe algo en el chat, por favor, que alguien me avise, por favor, con el micrófono prendido, porque no veo el chat y me Nada importante por ahora igual. Buenísimo, gracias. Espero que les haya gustado el conejito pincho. Pero bueno, nada, sigo. Entonces, como en X y en Y no había fuerzas externas, entonces tenemos que el momento lineal en todas las direcciones, en X, en Y y en Z, va a ser constante. O sea, la suma de las fuerzas como vectores, ¿sí?, me va a dar 0, y eso va a implicar, como había dicho antes, que el momento lineal sea constante para todo tiempo. ¿Hasta acá entendieron el planteo que yo hice del problema?
repito todo lo que hice, rapidito. Empiezo, hago un dibujo. Escribo todos los datos que me dicen en el enunciado. Si acá me faltaron las masas, pero después las usamos. ¿Sí? Escribo todo lo que pueda de la manera más matemática y rigurosa que pueda, y después elijo un sistema de referencia. Luego, hago el diagrama de cuerpo libre para ver cuáles son los pares de interacción y qué sistema me conviene tomar a mí para usar la conservación de momento lineal. Cuando hago eso, elijo el sistema que tiene más pares de interacción posible. Ahora van a ver después. En realidad, no es literalmente esa regla, pero para estas guías van a servir. ¿Sí? Y de esa manera, cuando tenga la suma de las fuerzas, me van a sobrevivir solo las fuerzas externas. Y ahora lo que tengo que chequear es que estas fuerzas externas sumen 0. ¿Sí? Cuando veo que suman 0, sé que se conserva el momento lineal, y entonces ahora puedo resolver el problema utilizando la conservación de momento lineal. ¿Sí? Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. Entonces, sabemos que el momento lineal como vector, a tiempo inicial, llamemos tiempo inicial, tenemos tiempo 0 al tiempo inicial, es igual que el momento a un tiempo cualquiera, delta t, o t estrella. Cualquier tiempo donde t estrella claramente es mayor a 0, ¿no? Bien. Entonces, yo voy a poder utilizar esto que está acá, que es una igualdad, como una ecuación, porque probablemente haya alguna de las cosas que forman los momentos, estos momentos lineales, a tiempo 0 y a tiempo t asterisco, que no conozco. ¿Sí? Entonces, vamos a usar esto. ¿Qué pasa inicialmente con el momento? A ver si alguien me lo puede decir. ¿Cómo es la velocidad de los tres cuerpos que componen a mi sistema a tiempo inicial? ¿Cero? Es 0, ¿no? O sea, ninguno está en movimiento, están todos en reposo, entonces esto es 0. Esto es 0 como vector. Pongo un 0 con mi palito ahí. Como se lo habrán visto, pero bueno. Si no, acuérdense que esto es 0 como vector. ¿Sí? Y ahora, lo que puedo decir es, bueno, está bien, esto daba 0, pero cuando Ornella y Renata saltan de la balsa, seguro que tienen velocidad, y probablemente la balsa también tenga velocidad. Entonces lo que voy a plantear es, bueno, digo, bueno, la masa de Ornella, por la velocidad de Ornella, más la masa de Renata, por la velocidad de Renata, más la masa de la balsa por la velocidad de la balsa, van a componer mi momento lineal total. Fíjense que siempre el momento lineal es la masa por la velocidad sumada sobre todos los cuerpos del sistema. Si lo único que hice fue usar la definición, o sea, suma de m por b sobre todos los cuerpos que tengo. Bien, entonces ahora, si quieren, puedo usar todos los datos que tengo enunciados. Conozco m0, conozco b0, conozco mr, conozco br, conozco m la balsa también. Entonces lo que yo tengo que hallar es la velocidad de la balsa. Entonces voy a poner acá, si quieren, que esto es lo que yo quiero. Pongo una pregunta. Entonces, si no se acuerdan por dónde va la velocidad de Ornella, recuerden que Ornella va hacia el este, o sea, hacia el x positivo, en nuestro caso. Entonces vamos a poder poner que esta velocidad es b por x versor, y la velocidad de Renata iba a ser b por menos y versor, ¿sí? Porque va hacia abajo, hacia el sur. Y bueno, el último término lo dejamos como está porque no conocemos la velocidad de la balsa. Entonces, ¿qué piensan que voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a hacer para hallar la velocidad de la balsa? Le doy un minuto. Si no, sigo hablando. Bueno, tengo una ecuación, ¿no? Bueno, sí. Pensaba que hacen usar uno de esos teoremas que vimos que te hacen las cosas más fáciles, pero no estoy muy seguro cuál es de todo. Bueno, nada, yo les digo directamente, uso esta ecuación, que está escrita en forma vectorial, pero yo la puedo usar igual, porque lo que tengo que despejar es este vector de acá. En particular, por ahora puedo despejar este término entero, ¿sí? Y entonces voy a pasar esta suma de dos vectores para el otro lado. La voy a dejar como está, y simplemente la voy a pasar por el otro lado. Entonces me va a quedar este término con un menos, o sea, menos m0 por b, el inversor, y este término, como tenía un menos acá, aunque acá está sumando, va a pasar con una suma, ¿sí? O sea, en realidad sería, este término podría ser menos mr por b, en i, ¿no? Entonces va a pasar como una suma. Si alguien se puede con eso, me avisa. Básicamente cambio de signo los términos, bueno, despejo el término que me interesa. Ya directamente obtenemos los componentes de la velocidad de la balsa, ¿no? Claro, o sea, obtenemos casi todo lo que queremos, ¿no? O sea, ahora puedo pasar la masa de la balsa dividiendo y ya tengo básicamente la velocidad de la balsa escrita en componentes cartesianos. ¿Me siguieron hasta ahí? Esa va a ser la motivación. Ahora paso la masa de la balsa, perdón. La pongo dividiendo acá, dividiendo acá. O sea, ya la distribuyo, hago como propiedad distributiva, ¿sí? La distribuyo en los términos. Y me queda esto que está acá. Con lo cual, si quieren escribirlo de otra manera, para que les parezca más intuitivo verlo así, pueden pensar que tienen m0 por b, mb,
punto y coma, mr sobre mb, ¿sí? Por b también. Y esto, nada, está escrito como vector común y corriente, ¿sí? Esto es x versor y esto es y versor. Bien, buenísimo. Entonces acá tenemos las componentes de la balsa. Ahora, recordemos que era lo que nos pedían. Nos decía, ¿en qué dirección se moverá la balsa? Bueno, la dirección en la que se mueve la balsa, intuitivamente para nosotros era para ese lado, ¿sí? Pero ahora queremos saber exactamente cuál es la dirección. Y para eso, por ejemplo, podríamos hallar el ángulo que forma esta dirección, la velocidad, digamos, el vector velocidad, con el eje Y o con el eje X, lo que sea, ¿sí? Entonces eso es lo que voy a tratar de hacer. Para eso, voy a usar, bueno, lo escribí acá abajo, pero vamos a subir un poquito. Voy a usar trigonometría. Hice un dibujito muy chiquito porque no me había quedado espacio. Ahora no sé qué dice, que escribí tan poco. Pero bueno, buenísimo. Básicamente voy a hallar este ángulo beta que está acá, ¿sí? Voy a ver, la velocidad de la balsa la tengo, es esto que está acá. O sea, tengo todos los valores. Todo esto lo tengo, y ahora lo voy a poder reemplazar. ¿Sí? Entonces quiero hallar este ángulo beta que está acá. Entonces, para eso puedo usar trigonometría. Voy a hacer un dibujo un poco más grande porque me quedó el lugar. ¿Sí? No hay ningún problema, ¿no? Tommy, Sí. disculpa, acá en el chat están diciendo que la primera coordenada del vector velocidad de la balsa quedaría menos m0 por b, ¿puede ser? Sí, mil gracias. Perdón. No, no me di cuenta. Muchas gracias. Están en lo correcto. Me pone contento que usted siga. Buenísimo. Gracias. No sé qué fue, pero muchas gracias. Bueno, lo que tenemos acá entonces es, voy a dibujar el vector velocidad así. El tamaño de la flecha es el módulo del vector velocidad, o podemos interpretarlo como esto. Y nos armamos un triángulo rectángulo como siempre. Y lo que queremos hallar es el ángulo que está. Vamos a ponerlo con este. Entonces, si se fijan, esto que está acá, digamos, esta componente de la velocidad es la proyección de B de la velocidad de la balsa en Y. Esto es la velocidad de la balsa en Y. Y esto es lo mismo, pero en X. Lo único que estoy haciendo es, en vez de tenerlo sobre el eje X, lo traslado hasta acá arriba y lo pongo como tapita para tener un triángulo rectángulo, ¿sí? Esas son las medidas. Es verdad que la componente en X iba a ser negativa, pero acá no me importa, solo me importa lo que mido, ¿sí? Y de esa manera puedo usar trigonometría, la SOHCAHTOA, ¿sí? Voy a poner SOHCAHTOA, no se la acuerda, para ver qué me conviene usar en este caso, si que tengo este ángulo y yo conozco las dos componentes en X y en Y de este vector. Si yo me fijo, estas dos componentes que yo tengo son los dos catetos del triángulo rectángulo, ¿sí? Porque este es el ángulo 90, enfrente está la hipotenusa, entonces lo que conozco es el opuesto y el adyacente, con lo cual me va a convenir usar la tangente. Entonces tengo que la tangente de beta es igual al opuesto sobre el adyacente, pero en vez de poner opuesto sobre el adyacente, voy a decir cuál es el opuesto y cuál es el adyacente. El opuesto al ángulo es la velocidad de la balsa en X, y el adyacente es la velocidad de la balsa en Y. Entonces, dado eso, puedo hallar el ángulo tranquilamente usando la función inversa de la tangente, ¿sí? Que es el arco tangente. Ahora esto que estoy escribiendo acá es todo en abstracto, pero yo sé cuánto vale las componentes en X y en Y de este vector. Entonces vengo acá arriba, me fijo. Esta es la componente en X y esta es la componente en Y. Acá me interesa el módulo, así que este menos lo voy a dejar de lado, ¿sí? No lo voy a usar. Entonces reemplazo. Fíjense que la B va a estar arriba y abajo, se va a cancelar. Entonces directamente podría no ponerla, pero la voy a escribir solo para que quede bien claro. Acá está la balsa. Esta es la velocidad, la masa de Renata. Voy a poner esto porque soy un obsesivo. Y acá me queda la B. Buenísimo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplificar todo lo que podamos. Fíjense que tengo la B acá y la B acá, y tengo la masa de la balsa en ambos términos, con lo cual se va a cancelar. Entonces, básicamente tengo que calcular el arco tangente de la masa de Ornella dividido la masa de Renata. Entonces voy arriba, al enunciado, digo, a ver, ¿cuánto era que valían las masas? Bueno, la masa de Ornella valía 65 y la masa de Renata 51. Entonces hago esa fracción y después le aplico la cotangente a eso, y eso me da 51,94 grados. ¿Sí? Entonces, si quieren chequearlo ustedes, esto les va a dar. Y de esta manera, entonces, ustedes lo que están hallando es el ángulo que tiene la velocidad de la balsa con respecto a Y. ¿Sí? Pero ya sabemos que es para esa dirección. Acá hallamos que la componente en X es negativa y la componente en Y es positiva, al igual que lo que representa este vector que está acá. Así que nuestra intuición inicial era correcta. ¿Sí? Ten en cuenta que nosotros ya sabemos que el momento lineal se va a conservar. ¿Sí?
Intuitivamente, lo sabemos. Sabemos que tiene que salir para ese lado. Bueno, entonces, eso fue todo el ejercicio 6, creo que, no me acuerdo. Pero bueno, no importa, el número. 5. Bueno, entonces, ahora lo que voy a hacer es el ejercicio 6, justamente. Y para esto voy a utilizar otro concepto. No voy a usar solo, digamos, la conservación de momento lineal, sino que además voy a usar lo que hablamos, lo que hablaron al final de la clase con Ana, que es el centro de masa, la posición del centro de masa. ¿Sí? Entonces, primero leo el enunciado y después les cuento la estrategia que voy a usar para resolver. ¿Sí? Si alguien tiene alguna duda de algo, por favor, frénenme. ¿Sí? Yo estoy hablando rápido porque quiero darle la mayor cantidad de ejercicios posibles y que tengan tiempo para conseguir. Entonces, sigo. Dice 6. Según puede verse en la figura, un hombre de masa M está de pie sobre un tablón de longitud L que se halla en reposo apoyado sobre una superficie sin rozamiento. Ojo con eso. El tablón está apoyado sobre una superficie sin rozamiento. Imagínense que el tablón está sobre hielo, ¿sí? O algo así, o sobre una pista de tejo, ¿sí? De Sacoba, ¿no? El tejo de la playa. Bueno, entonces el hombre camina hacia el otro extremo del tablón, ¿sabes? Algo importante también que podría decir el enunciado es que entre la persona y el tablón va a haber rozamiento y eso va a ser lo que hace que el hombre se pueda mover, ¿sí? Esa va a ser la fuerza que me va a llevar, digamos, a mover. Bueno, entonces, la pregunta que me hacen es, ¿qué distancia había recorrido el hombre respecto... ¿Qué distancia habrá recorrido el hombre respecto de la superficie fija si la masa del tablón es m sobre 3? Y a la derecha hay un dibujito muy lindo, ¿sí? Está mucho más lindo que el de otros cuatrimestres, de cómo es la situación. Entonces, otra vez, ¿cómo arranco un ejercicio así? Bueno, hago un dibujo, acá ya me lo hicieron y me pusieron todos los datos, así que estoy contento, agradecido. Lo que me faltaba hacer a mí, entonces, era elegir un sistema de referencia. Yo voy a elegir un sistema de referencia que tiene X hacia la derecha, ¿sí? Horizontalmente, e Y hacia arriba, ¿sí? Verticalmente. Así que está mal. Entonces lo siguiente que tenía que hacer, yo les recomendé que hagan fuertemente, es el diagrama de cuerpo libre de cada uno de estos cuerpos. Entonces este lo vamos a hacer con un poco más de cuidado, porque es un poco más complicado, pero bueno, siempre yo arranco por el cuerpo más simple, ¿sí? Que en este caso es el tipito, que está apoyado sobre un tablón, entonces tiene una normal, ¿sí? Además tiene un peso, ¿sí? Porque está, bueno, porque está interactuando con la Tierra, está en la superficie de la Tierra, y además tiene un rozamiento que permite que se mueva hacia la derecha, ¿sí? Por otro lado, ¿sí? Tenemos el diagrama cuerpo libre de la balsa. La balsa está apoyada sobre el hielo, o sobre el piso que no tiene rozamiento, y entonces tiene una normal. Pero además tiene interacción con la Tierra, o sea, el peso, y además está bancando a la persona que está arriba, o sea, que tiene la reacción de la normal de la persona. Todo esto lo estoy haciendo porque supongo que a esta altura ya saben hacer un diagrama cuerpo libre. Y además también va a tener, está el tablón, la reacción de esta fuerza de rozamiento que tiene el hombre, que genera este movimiento que tiene el hombre y que hace que la balsa se vaya moviendo hacia el otro lado. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, el hombre va a caminar, pero la balsa no va a quedarse quieta, la balsa se va a ir para atrás. ¿Sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es como, parece gracioso la situación, pero bueno, es eso lo que va a pasar. ¿Sí? Va a caminar el tipito y la balsa se va a ir para atrás. ¿Sabes? Entonces, la pregunta que me hacen ahora tiene más sentido. Fíjense, dice, ¿qué distancia habrá recorrido el hombre respecto de la superficie fija si la masa del tablón es m sobre 3? Entonces, ahora la superficie fija es la pista de hielo o el suelo y no es el tablón. ¿Está bien? Ahora vamos a ver un poco. Hice un diagrama para que visualicen. Entonces, ahora, si yo quisiera usar la conservación de momento lineal, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué sistema me convendría elegir? Yo tengo dos cuerpos, o sea, podría elegir, por ejemplo, la persona, podría elegir solo el tablón, o podría elegir las dos cosas juntas. Pero les recuerdo que la idea de elegir un sistema que sea de varios cuerpos es tratar de eliminar las fuerzas internas, ¿sí? En este caso, serían los pares de interacción que hay en los dos diagramas de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene tomar ahí? Estoy spoileando un poco con lo que estaba. ¿Qué sistema me conviene tomar para poder, o sea, para que se sumen las fuerzas internas y me den cero? El tablón sería. Si yo tomo solo el tablón, una buena propuesta, voy a tener que la fuerza de rozamiento, la fuerza normal, todas las fuerzas van a ser externas, ¿no? Porque digamos, no tengo otro cuerpo. Todas van a ser externas. Si yo tomo solo la persona, me va a pasar lo mismo. Todas las fuerzas van a ser externas. Ahí dijeron en el chat que tomarían el hombre y la tabla, ambos. Perfecto. Muy bien. ¿Sí? Si tomamos las dos cosas, fíjense que hay dos fuerzas que tienen su par de interacción en el hombre y la tabla. ¿Cuáles son? La normal y la fuerza de rozamiento, ¿ven? La normal y la fuerza de rozamiento. Con lo cual, anularía en la suma de las fuerzas estas dos, ¿sí? La normal se anularía con esta y la fuerza de rozamiento se anularía con esta.
Entonces las únicas tres fuerzas que aparecerían en la suma de las fuerzas, que me va a determinar si se conserva o no el momento lineal, van a ser la normal del tablón, que interactúa con el piso, que no es parte de mi sistema, el peso del tablón, que interactúa con la Tierra, que tampoco es parte de nuestro sistema, y el peso de la persona, que también interactúa con la Tierra, y bueno, ya diferencia que es una fuerza externa. ¿Sí? Entonces, la suma de fuerzas externas para este sistema, que es el que muy bien propusieron ahí, va a ser la normal del tablón más el peso de la persona más el peso del tablón. Fíjense que como lo puse vectorial, ¿sí? Le pongo a todos más y después habría que poner con cuidado cuál es la dirección. Si quieren, vamos a hacer acá un paréntesis, ¿sí? Para que entiendan bien lo que estoy diciendo. No me van a quedar ninguna de las fuerzas en X, porque la fuerza de rozamiento se va a cancelar con esta. Solo voy a tener que ver qué pasa con las fuerzas en Z. Entonces planteo la suma de fuerzas en Z. Y lo hago solo para que quede bien clarito lo que estoy haciendo. Les voy a sumar todas las fuerzas que aparecen, pero en Z. ¿Sí? Entonces, también le pongo externos acá porque solo voy a sumar las externas. O sea, la normal del peso de la persona no la voy a sumar. Voy a sumar la normal del tablón, el peso de la persona y el peso del tablón. ¿Sí? Si ustedes plantean la ecuación de Newton para solo el tablón, y recuerdan que el tablón no se está moviendo en mí, ¿sí? Esto lo puedo hacer también. Si plantean la ecuación de Newton para el tablón solo, pongo acá arriba el tablón, se van a dar cuenta que tienen la normal menos la normal de esta persona menos el peso del tablón, y esto va a ser igual a 0, porque no se mueve ni, no hay aceleración en ni. Con lo cual, la normal del tablón va a ser igual a la normal de la persona más el peso del tablón. A su vez, si van acá, también plantean para la persona la ecuación de Newton y ni, les va a dar que tienen la normal de la persona menos el peso de la persona, y otra vez, la persona no se está moviendo en ni. Entonces tienen que esto es igual a la masa por la aceleración, pero la aceleración es 0. Con lo cual, la normal va a ser el peso de la persona. Dado esto que acabamos de decir y esto que está acá, podemos concluir, juntando las dos cosas, que tienen un asterisco acá, que entonces la normal del tablón se está bancando el peso de la persona y el peso del tablón, que era algo que ya sabíamos intuitivamente, pero bueno, ya no lo digo las ecuaciones de Newton de cada uno de los cuerpos aparte, ¿sí? Que a veces es útil plantear las ecuaciones de Newton de los cuerpos aparte, ¿sí? El ejemplo anterior lo hice con detalle, acá van a hacerlo, pero lo hago igual para que quede más claro. Si alguien tiene alguna duda, me avisa, por favor. Bueno, entonces, me doy cuenta que entonces esta suma que dice que estoy sumando la normal del tablón y, bueno, los pesos que van en sentido contrario, ¿sí? Van a dar 0 porque yo sé que la normal del tablón se baja exactamente a los dos pesos. Entonces tengo este valor menos el mismo valor. Esto me da 0. Entonces puedo asegurar que se conserva el momento en Z para todo T. Y como no hay fuerzas en X ni en Y, puedo asegurar que se va a conservar el momento lineal como vector. ¿Sí? Acá están bien. Fíjense que los dos ejercicios los planteé iguales. O sea, los planteé de la misma manera los dos ejercicios. ¿Sí? O sea, todo lo mismo. Bien. Supongo que no hay dudas. Voy a abrir el chat por las dudas. Hay un montón de cosas. Sí, gracias por avisarme. Hombre más tabla, muy bien. Bueno, por ahora está todo bien. Una pregunta. Sí, ¿El eje Z cuál vendría a ser? el eje Z, vamos a estar arriba. Perdón, tenés razón, es el eje Y. Me quedé con el ejercicio anterior. Mil disculpas. ¿Sí? Gracias, seguro estaba mareando a más de uno. Eje Y, ¿sí? Gracias. No me di cuenta. Bueno, entonces ahora vamos a hacer un lugarcito de esa cocina de Newton que hoy pobre, está muy apretada. Va a llegar ahí. Tommy, tengo una pregunta. Si el tablón, si la masa del tablón fue de 0, la persona caminaría y se quedaría quieta respecto a la superficie fija porque el tablón iría para atrás, digamos. Bueno, ahora vamos a ver qué pasa. Pero la primera parte de la pregunta no la entendí. Perdón, porque no entendí bien lo que decías. Lo que se escuchaba medio mal. Pero voy a tratar de ver si es esto. Vos lo que dijiste es que podría pasar que el tablón se vaya para atrás y la persona se quede parada en el mismo lugar. Claro, pero eso sería en caso de que la masa sea 0, ¿no? La del tablón. Bueno, exacto. Ahora vamos a ver, muy bien, pero va por ahí. Está muy bien esa idea. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la relación entre las masas, vamos a ver si el hombre, bueno, o cuánto avanza el hombre, ¿no? Fíjense que sí, está bueno esto como para charlarlo intuitivamente. Era lo que iba a poner ahora. Fíjense, miren, ya tengo las situaciones posibles. ¿Sí? Ahora charlamos. Fíjense, sí, bueno, vamos a eso, ya fue. Vamos a eso que lo hice para ahí. Acá lo único que estaba diciendo era que, como inicialmente, lo escribo, digo esto y vamos a esa figura Tommy y ahí charlamos de vuelta.
tener que usar. Entonces dice, como inicialmente el momento era 0, igual que antes, porque el tipo estaba parado sobre el tablón y no estaba moviéndose, estaba en el reposo, me lo dicen acá, ¿sí? Entonces, el momento lineal del sistema persona y tablón era 0 inicialmente, ¿sí? Ese es el sistema que me importa, ¿sí? Es el sistema que yo tomé. Bien, entonces como esto es 0, para para el tiempo 0, o en particular para algún tiempo, no importa que sea el tiempo inicial, entonces sabemos que como se conserva el momento va a ser siempre igual, ¿sí? Va a ser siempre el mismo número. Entonces, como era 0 inicialmente, va a ser 0 siempre. Eso es lo que va a decir. Entonces, bien, ahora vamos a la pregunta que me hizo Tomás y interpretemos un poco. Bueno, las opciones que hay son las siguientes. Si, por ejemplo, el tablón fuese muy pesado, yendo a lo que dijo Tommy, el tablón casi que no se movería, ¿sí? Porque yo le hago mucha fuerza y tiene una inercia muy grande. Recuerden que, o sea, así como con los dedos, lo que dice la ecuación de Newton, como bien con los dedos, es que la fuerza es igual a la masa por aceleración. Entonces, dependiendo de cuánto valga la masa, yo voy a tener que aplicar cierta fuerza para generar una aceleración, ¿no? O sea, por ejemplo, yo acá pongo 1 newton y la masa es de 10.000 kilos, bueno, la aceleración que voy a generar va a ser muy chiquita, va a ser 0,00, bla, 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 ¿no? Si pongo acá una fuerza de 10 newton, pero acá pongo una masa de 0,01 kilos, entonces la aceleración que voy a generar es muy grande. Entonces, teniendo eso en mente, podemos pensar que, entonces, lo que va a hacer que se mueva la persona o el tablón va a ser la fuerza de rozamiento que siente. Así que olvídense de la expresión, lo que importa acá es la magnitud, ¿sí? La fuerza de rozamiento en general tiene que ver con la normal de interacción entre estos dos cuerpos, y la normal va a ser la normal del tipo, con lo cual la fuerza de rozamiento, la magnitud de la fuerza de rozamiento va a ser proporcional a la fuerza de la persona, el peso de la persona. Entonces, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Si la persona tiene una masa muy pequeña respecto al tablón, entonces la fuerza de rozamiento que va a sentir el tablón es despreciable y casi que ni se va a mover para la izquierda, ¿sí? Entonces, la persona va a caminar sobre la tabla sin ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la situación? Esto sería masa de la persona mucho más chica que la masa del tablón. Vamos a sacar esta para dentro de un rato. Pensemos ahora el otro ejemplo, el otro extremo, perdón, en el cual la masa del tablón es casi 0, como decía Tommy antes, y entonces la fuerza de rozamiento que genera la persona al estar caminando hacia la derecha es tan grande, ¿sí?, que como encima la masa de la persona es mucho más grande que la masa del tablón, esta persona tiende a quedarse casi en el mismo lugar y no avanza y el tablón se va corriendo para atrás. Como cuando, por ejemplo, imagínense si podían tener como una alfombra de papel y ustedes caminan sobre la alfombra de papel. Bueno, el papel se va para atrás y ustedes van a quedar quietos. ¿Sí? Eso es lo que probablemente pasa, ¿sí? Estamos haciendo una simplificación, ¿no? Pero ¿se entiende la idea entonces de lo que estoy planteando? Sí. Bueno, bien. Yo, gracias al comentario de Tommy, les estoy dando una ayuda, que es que estas situaciones van a pasar siempre que las masas tengan una relación extrema. Entonces, como ustedes saben, la masa de la persona no es mucho mayor ni mucho menor que la del tablón, sino que es igual a la m, y la masa del tablón es igual a m sobre 3, en este enunciado. Con lo cual estas dos cosas son comparables, ¿sí? Una es 3 veces la otra, o una es un tercio de la otra. Con lo cual, las dos cosas se van a mover, ¿sí? Voy a tener que el tablón se va para atrás y la persona se va para adelante. ¿Queda claro? Acá están como reclamando que no hables de Tommy, sino de Félix. Ah, Félix, perdón, Félix. Gracias, buenísimo. Estaba dando el crédito, Tommy, no te lo merecías. Bueno, perdón, Félix. Gracias. Bueno, los dos son muy parecidos a dos amigos que tengo, entonces me lo pongo. Pero bueno. Entonces, básicamente vamos a tener esta situación, ¿sí? Esta del medio. Entonces vamos a ver cómo hacemos para hallar la posición del tipo sobre el tablón. Porque por ahora está todo bien, todo muy lindo, entendemos todo intuitivamente, pero ¿qué corno hago? ¿Sí? Bien. Entonces, veamos un poco esto. A mí me piden otra vez la distancia que recorrió el hombre respecto al sistema fijo. Entonces, tendríamos que elegir un sistema de referencia. Y para eso voy a ir a la otra de las hojas y voy a elegir un sistema de referencia así, ¿sí? O sea, considero la situación inicial y digo, bueno, el origen de coordenadas va a estar donde estaba la punta del tablón y de la persona parada inicialmente. ¿Está bien? ¿Me siguen ahí? Bien, creo que sí. Ahora voy a hacer una cuentita, dejo el sistema ahí, pero voy a hacer una cuentita y la voy a escribir acá para no estar tanto lugares blancos. Es lo siguiente. Fíjense que, como dijimos antes, perdón, el P de cualquier tiempo va a ser igual a 0, ¿sí? Para todo t, obviamente.
porque P es constante, y, lo escribo como resumiendo lo que ya dijimos, P de t igual a 0 era 0. Constante como esto. Entonces, como tenemos que P es constante, en particular podemos usar la definición de P, que me dice que P en general es o la suma de todas las masas por la velocidad de cada una de las partículas, o directamente la masa total de todas las partículas por la velocidad de lo que se llama centro de masa. ¿Sí? Que es lo que les decía que es nuevo, que vamos a usar en este ejercicio que no usamos tanto. ¿Sí? Entonces sabemos que, si quieren, pueden notar que en particular en general la velocidad va a depender del tiempo. ¿Sí? También esto me va a decir que si el momento se conserva y da 0, ¿sí? Para todo t es 0, entonces, como la masa es distinta de 0, me voy a tener que la velocidad del centro de masa, en particular, va a ser 0 para todo t. ¿Entienden lo que estoy diciendo? O sea, es casi lo mismo que decir que el momento se está conservando, teniendo en cuenta que la masa es constante, que no depende del tiempo y además no es 0. Acá faltaría el título, claro. Pero bueno, bien. O con que no sea 0 me alcanza. ¿Sí? Pero bueno, entonces, esto, así como está, no me ayuda tanto, porque lo que yo estaba buscando, en realidad, no era ninguna velocidad, ni la velocidad de la persona, ni la velocidad del tablón, sino la posición de la persona. ¿Sí? Entonces, para llegar a la posición, me tengo que acordar que, ¿cuál es la relación entre la velocidad y la posición? En particular, la velocidad del centro de masa y la posición del centro de masa. Bueno, ¿de acuerdo? Esto es la derivada. Vamos a ponerle R chiquita centro de masa. Van a tener que soportar esta notación. Esto es la derivada de la posición del centro de masa, bueno, obviamente con respecto al tiempo, ¿sí? Entonces, si la derivada de algo me da 0, ¿cuánto vale ese algo? Es Una constante. Perfecto. Escuché dos cosas al mismo tiempo, creo que los dos dijeron lo mismo, o los dos dijeron lo mismo. Entonces está muy bien, sí, la posición del centro de masa entonces va a ser constante. Entonces, repito el argumento porque es todo lo que vamos a usar y ahora solo quedan despejar esta función. ¿Sí? Entonces lo que digo es, yo elegí mi sistema para poder usar la conservación del momento de todo el sistema. Bien, usé la conservación de momento porque me di cuenta que todas las fuerzas externas sumaban 0. Buenísimo, se conserva el momento. Ok, entonces el momento en algún tiempo vale lo mismo que para el tiempo inicial, por ejemplo. ¿No? Como para el tiempo inicial yo sé que todos los cuerpos estaban en reposo, todos los cuerpos del sistema, entonces yo sé que el momento inicial era 0. Con lo cual, el momento para cualquier tiempo también va a ser 0. ¿Sí? Buenísimo. Entonces, después usé la definición del momento, me quedó masa por la velocidad del centro de masa, que depende del tiempo. Eso, como el momento era igual a 0, también va a ser igual a 0, y en particular la masa no es 0, con lo cual lo que va a tener que ser 0 va a ser la velocidad del centro de masa. Además, como la velocidad del centro de masa es la derivada de la posición del centro de masa con respecto al tiempo, sabemos que como la derivada de algo da 0, entonces ese algo tiene que ser constante. Ese fue todo el argumento. Y ahora lo que voy a hacer, ¿sí? Y ahora sí voy a la hoja de abajo, es escribir la posición del centro de masa para algún tiempo en la cual yo conozca esa posición, y para el tiempo final en donde no sabemos cuál es la posición de la persona, pero vamos a ver si lo podemos asociar con la posición del centro de masa inicial, ¿sí? O con la que conocíamos inicialmente. Entonces, la posición del centro de masa que yo puedo conocer es la posición en el tiempo inicial. ¿Sí? Vamos entonces a escribir a la posición del centro de masa por definición. ¿Sí? Por definición, a mí me decían que yo tenía que sumar la masa de cada uno de los cuerpos por la posición de cada uno de los cuerpos, ¿sí? Obviamente la T0, ¿sí? Vamos a hacer así. Dejémoslo como general para que quede la formulita, esto ya lo vimos arriba, pero igual. En este caso ya lo escribimos en particular para este problema. Después lo evaluamos en tiempo igual a 0. ¿Sí? Esto va a ser la masa del tablón por la posición del tablón. ¿Sí? No estoy usando X como vector posición para que diferencien la coordenada X del vector posición. ¿Sí? Es una cuestión de jugarlo a su cerebro también. Y no sé cómo hacer, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer ahora entonces es calcular la posición del centro de masa para t igual a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, la posición de la persona, fíjense, en realidad no es la posición de la persona como un todo, sino la posición del centro de masa de la persona. Así que acá tenemos un meta centro de masa. ¿Sí? Se están buscando, no le muero, estoy diciendo, ¿sí? Estoy delirando. Pero digo, el centro de masa de la persona va a estar acá. ¿Sí? Y si suponemos, qué sé yo, por decir algo, que la persona mide una altura h, que no me interesa, ¿sí? Entonces la posición del centro de masa va a estar en la mitad. ¿Sí? Y en particular, para la posición inicial, para el momento inicial, tenemos que la posición en X es 0, ¿sí? Porque yo puse el sistema de referencia parado
está alineado con la persona. Pongan que la persona está sobre el eje Y. Entonces la posición, vamos a anotar, bueno, no, yo pongo todo junto, si alguien tiene alguna duda. Entonces reemplazo la posición de la persona por lo que acabo de decir. O sea, h sobre 2 en y y nada en x. Si quieren lo pongo explícitamente. 0 en x más h sobre 2 en y. Y ahora me queda la posición del tablón. Entonces, como hice voy a elegir un color lindo. Como hice con la persona, acá en el tablón también tengo que pensar en el centro de masa del tablón. Y como el tablón tiene masa uniforme, por lo menos esto es lo que voy a suponer acá, vamos a tener que el centro de masa del tablón va a estar ahí, ¿sí? En el punto medio. ¿Sí? ¿Cómo se escribe el punto medio del tablón? Bueno, fíjense que el tablón mide L. Entonces la posición de este centro de masa inicialmente va a ser L sobre 2 en X. Lo voy a escribir. Entonces me queda que tengo L, que me sale esta letrita linda, cursiva, L sobre 2 en X, más 0 en Y, ¿sí? Porque el tablón está a la altura del eje de X. Y abajo tenemos que dividir por la masa de la persona más la masa del tablón, que en particular ya las tenemos, ¿sí? Ahora si quieren las reemplazamos. Entonces, vamos a hacer eso. Los ceros no los voy a escribir más, ¿sí? Y voy a ordenar lo de arriba de la siguiente manera. Voy a sacar x versor del factor común e y versor del factor común. Miren, van a ver que no se van a perder. ¿Sí? Parece más difícil que lo que voy a escribir. Lo que voy a hacer es, el único que tiene componente en x va a ser, digamos, este término que tiene la masa del tablón y la posición del tablón. Entonces pongo directamente ese primero. La masa del tablón, voy a escribirlo, primero lo ordeno y después lo hago. Solo doy vuelta los términos de la persona y del tablón para que me quede x primero y después. No estoy haciendo nada, casi nada de cuenta. ¿Sí? Entonces me queda masa de la persona más masa del tablón. Bien. Ahora, lo que voy a hacer es decir, bueno, la masa del tablón era m sobre 3 y la masa de la persona era m. Lo reemplazo. Es una muy detallada, no me ese, ¿sí? Y entonces ahora puedo juntar los términos, porque todos tienen la masa en común, ¿no? Entonces, en particular, si quieren, ya lo ven acá, fíjense que todos los términos tienen masa. Entonces puedo sacar del factor común la masa abajo y la masa arriba y cancelarla. Lo hago así, a ojo. Si alguien se pierde, me avisa. Lo hago más detallado. Entonces simplemente tengo que reescribir lo que está ahí. Abajo me queda 1. Vamos a escribir esto por las dos para que no se pierda. Acá me queda un 1, acá me queda un 1, acá me queda un 1 y acá me queda un 1. Entonces tengo 1/3 por L sobre 2, me da L sobre 6 en X. Después tengo acá 1 por H sobre 2, me queda H sobre 2. Y esto está en inverso. Y abajo tengo 1 más 1/3. Y eso me da, si se acuerdan, 1 es 3/3, más 1/3, 4/3. Ahora, si yo quiero, puedo este 4/3 distribuirlo y hacer la cuenta con los términos. Entonces me queda 3/4 por L sobre 6 en X más 3/4 por H sobre 2. ¿Me entienden por qué 3/4? Estoy dividiendo, paso como multiplicación y de vuelta. Primer año de colegio. No hay ningún problema igual, por repetir. Pero bueno. Entonces, cancelo todo lo que pueda. En el 3 y el 6 en divisor común. Lo divido por 3. Queda 2 acá. Y acá lo que puedo hacer es juntar las fracciones. Me sigo con la cuentita, la voy tratando de escribir cada vez más linda. Pongo acá, para que me quede más ordenado. Me queda L sobre 8, porque acá tengo un 4 y un 2. Entonces, 4 por 2, 8. Y acá me queda 3/4 por 1/2. Si quieren esta cuenta la pueden hacer más simple, teniendo en cuenta que, fijan, ahora van a ver cómo voy a resolver, pero voy a comparar este valor de la posición del centro de masa en el tiempo inicial con esta posición en el tiempo final, ¿sí? El tiempo en el cual la persona está ya en el sitio, en la punta de la tabla, ¿sí? Entonces vamos a escribir dos cosas. Entonces esto es lo que me quedó para el momento, para la posición del centro de masa inicial, que ya dijimos que se conserva, así que va a ser la misma para un tiempo más grande. Entonces, pongámosle acá, no sé, ahora que vamos a calcular la posición en el tiempo final, entre comillas, ¿sí? El tiempo final es cuando la persona está en la punta de la tabla, ¿sí? Está en la otra punta de la tabla. O tablón, ¿no? Tablón es menos argentino, entonces me cuesta decirlo, pero bueno. Entonces otra vez te usa la misma fórmula que antes, ¿no? O sea, yo copio esto, pero ahora lo estoy haciendo para un X, como un tiempo random, ¿no? Y lo que seguro que voy a saber es que el tipo
no va a estar ni agachado ni saltando, entonces va a estar parado en el mismo lugar, pero en esta esquina. No sé bien cuál va a ser el X, entonces lo voy a llamar XT o X del hombre, como quieran, pero sé que la altura del centro de masa va a seguir siendo h sobre 2. Entonces lo que voy a escribir es que la posición de la persona es, en X va a ser X de la persona, que no sé cuál es una incógnita, ahora lo escribo, en particular lo voy a marcar como una incógnita, y la altura en Y sí la conozco, es la misma. Supongo que no hay cosa. Entonces tengo ahora la posición de la tabla. La posición de la tabla, otra vez, va a tener una altura que es la misma que antes, el centro de masa, que es 0, y en X no voy a saber qué posición es, pero seguramente se vaya para atrás, pero bueno, no sé cuál es la posición. Entonces, seguramente sea menor a L sobre 2, pero no sé cuál es. Pongo X de la tabla, como tampoco lo conozco, más 0 en Y. Entonces, hago énfasis en que esto no lo conozco, ¿sí? Todo lo demás lo conozco. Ahora reemplazamos las masas. ¿Sí? Y acá otra vez, si quieren, masa de la persona, más masa de la tabla. Muy bien, escribo todo ahora. Voy a juntar otra vez las cosas que tienen X y voy a reemplazar las masas. ¿Sí? Déjenme copiar y pegar porque así y de paso vemos con un poco más de tiempo el otro ejercicio. Fíjense que acá tenemos la masa de la persona, que era M directamente, y acá la masa del tablón, que era M sobre 3. Hago esto. Acá tengo la masa de la persona y acá la masa del tablón. Con lo cual tengo otra vez, tengo que en todos los términos arriba y en todos los términos abajo, tengo la masa, la puedo sacar del factor común y la puedo cancelar. Entonces cancelo, cancelo, me queda 1, 1, cancelo, cancelo, me queda 1. ¿Sí? Bien, ahora voy a hacer lo que yo les decía antes, voy a juntar los términos que tienen. El X versor y el Y versor en el numerador y abajo simplemente voy a poner 4 tercios. Bueno, entonces me va a quedar XP más este otro término que tiene X versor, voy a poner X del tablón, doble 3, todo eso multiplicado por X versor. Y en Y me va a quedar solo esta cosa que tenía, H sobre 2 por Y. Abajo me va a quedar 1 más 1 tercio, con lo cual tengo 4 tercios por tercio. Entonces, como decimos antes, pues lo que podemos hacer es, si quieren, poner este 4 tercios arriba como un 3 cuartos. Puede servir. Pero acá viene la aclaración que quería hacer de las cuentas, que por ahí yo me la compliqué un poco más que lo que era necesario, pero quería hacerlo bien como riguroso para que vean que no estoy haciendo ninguna trampa en ningún lado. Pero fíjense, acá me quedó 4 tercios dividiendo, y acá arriba también me había quedado 4 tercios dividiendo. Entonces, cuando yo haga el siguiente paso, que va a ser igualar la posición del centro de masa en tiempo igual a 0 y en tiempo final, yo voy a tener que esto es igual a esto. Con lo cual, daba lo mismo si yo el 4 tercios lo distribuía o no, porque lo importante es que el 4 tercios es igual en los dos denominadores y lo que va a tener que ser igual son los dos numeradores. Si quieren eso, va a ser más fácil de sacar. Entonces, hagamos eso. Lo que digo es lo siguiente. Esta ecuación A va a ser igual a esta ecuación B. ¿Por qué? Porque la posición del centro de masa se conserva. ¿Sí? Entonces, para el tiempo inicial y el tiempo final, la posición del centro de masa es la misma. Entonces vengo acá y digo, bueno, A es igual a B. Con lo cual, A, esto, va a ser igual a B, que está acá arriba. Llevo el 1 y ahora lo voy. Tengo acá ejercicios escritos para ustedes. Entonces me agradecen, ahora no. Perdón, todo muy viejo. No sé, no me tiene que poner. Ahora, esto es lo que de acá, vamos. Bueno, bien, entonces lo que estaba haciendo era igualar la ecuación A con la B, o sea, igualar el centro de masa en el tiempo igual a 0 y en el tiempo igual al tiempo final. ¿Hasta acá me siguen? Ya termino. Sí, profe. Gracias. Bueno, Yo tengo un poco la duda de por qué la estás igualando solamente. yo voy de vuelta. Sí, está bueno porque es lo más importante, es el argumento más importante de todo esto. El argumento que yo usé para igualar la posición del centro de masa a un tiempo 0 y un tiempo final, o cualquier tiempo, ¿sí? Es que como el momento lineal se conserva, el momento lineal va a ser siempre el mismo para todos los tiempos. En particular, para el tiempo 0, ese momento lineal era 0, ¿sí? Porque en la persona y la tabla estaban en reposo inicialmente. Entonces tengo que el momento lineal es 0, tengo esto de acá arriba. En particular, el momento lineal es la masa total del sistema por la velocidad del centro de masa del sistema. Y eso es igual a 0. Con lo cual, como la masa es distinta de 0, la velocidad del centro de masa va a ser igual a 0. Además, como la velocidad del centro de masa es la derivada de la posición del centro de masa en función del tiempo, y eso da 0, eso quiere decir que la cosa que estoy derivando, que en este caso es la posición
posición del centro de masa va a tener que ser constante. Y esto vale otra vez para todo tiempo. Con lo cual, si yo tengo que la posición del centro de masa es constante para todo tiempo, yo voy a poder igualar la ecuación de la posición del centro de masa para tiempo inicial y para tiempo final. ¿Se entiende ahora la idea? Clarísimo, sí, muchas gracias. No, nada, está bueno porque es lo único. Fíjense que estamos usando conservación tras conservación tras conservación, o sea, es siempre lo mismo. Bien, entonces, en particular, ahora tengo que hacer un lugar para hacer una cosa, bueno, agrego una hoja y listo. Entonces, vamos acá, agrego una hojita más para que no nos quedemos sin lugar. Y lo que veo es, bueno, estas dos ecuaciones van a ser iguales, entonces, como dividiendo, tengo a los 4/3 en los dos términos, directamente lo tiro, y lo que tiene que ser igual son los numeradores. Con lo cual, ahí me salen dos ecuaciones que si se fijan y lo miran un poquito bien, es una sola, porque esto y esto ya es igual, ¿sí? Entonces, lo único que me quedó es que las componentes en X tienen que ser iguales, que eso ya lo sabía por como lo planteé, pero eso me da esta ecuación de acá. ¿Entendieron el argumento? ¿Sí? O sea, los denominadores son iguales, se cancelan. El término con i es igual, pero se cancela. Lo único que me queda igual, que no es evidente que es igual, es lo que está en x versor en cada uno de los tiempos. ¿Sí? Entonces lo que me quedó es que en el tiempo final, fíjense que esto es t igual a t final, y esto es t igual a t inicial, o sea, t0 vamos a ponerle. Tenemos que la posición de la persona no la conocemos, la posición del tablón tampoco. O sea, tenemos dos incógnitas y esta, ¿cuántas ecuaciones tengo acá? Si no me quieren contestar, yo les digo, tenemos una sola ecuación. Entonces, no voy a poder resolver, ¿no? O sea, necesito saber cuál es la posición de la persona y hasta ahora tengo una ecuación sola y tengo dos incógnitas. Y por más de que no me pidan la posición del tablón, la necesito para hallar la posición de la persona. Pero hay un detallecito, que yo lo dije, pero vamos a tratar de escribirlo matemáticamente. Fíjense que yo dije que al tiempo final, el tiempo final no es cualquier cosa, sino que es el tiempo en el cual la persona está en la otra punta de la tabla. ¿Qué quiere decir eso? Vamos al dibujo. Voy a buscar el tiempo final en el lugar en donde la persona, el tiempo mejor dicho, en donde la persona esté parada en la punta de la tabla. ¿Sí? Entonces, fíjense esto porque esto es muy difícil. Cuando yo tenga a la persona acá, voy a hacer el dibujo porque si no va a ser más complicado. Cuando yo tenga a la persona acá, la diferencia entre la posición de la persona y la posición de la tabla, por más de que la tabla se haya corrido para la izquierda, siempre va a ser L sobre 2, ¿lo ven? El centro de masa de la persona en X y el centro de masa de la tabla, que bueno, solo está en X, van a estar a una distancia de L sobre 2, porque el centro de masa de la tabla está en la mitad de la tabla y la persona está parada en la esquina de la tabla. O sea, no me importa que la tabla se haya muy movido. ¿No? Entonces que la distancia entre esos dos puntos tiene que ser L sobre 2. ¿Sí? Eso es lo que voy a usar ahora. Entonces, voy a recortar esto. Voy a hacer voy a tardar un rato, pero prefiero hacer esto que alguien se pierda. ¿Sí? Y ahora me copio todo. Yo creo que es bastante complicado, parece que no. Creo que arreglé un poco lo que he hecho. Pero bueno, en particular, perdón, ¿eh? Bueno, se envió bárbaro. Banque Messi, yo sabía que iba a tardar mucho. Ahí está, ahí se había roto mi tableta. Bueno, no importa, lo bajo de vuelta, ¿sí? Después ustedes me van a entender. Entonces, lo que quiero decir es, tardo más en hacer esto que el ejercicio. Yo lo que quiero decir es, bueno, el sistema de coordenadas era este, que lo quiero dejar bien en claro, y esta situación que está dibujada es para el tiempo final, para el tiempo inicial, digo, para el tiempo final vamos a tener esto, entonces esto que es el centro de masa, centro de masa de la tabla, y el centro de masa del humano que está acá arriba, o sea, el centro de masa de la persona, siempre van a estar a una distancia L sobre 2 en el último momento. ¿Sí? No importa si la tabla está corrida hacia la derecha o la izquierda. ¿Sí? Fíjense que yo no estoy diciendo que la posición del hombre sea L. Yo estoy diciendo solo que la distancia entre la posición del hombre en X y la posición del centro de masa de la tabla en X va a ser L sobre 2. Pero puede ser que este esté en el origen, porque la tabla se corrió para atrás, o puede ser que la tabla se haya corrido mitad para atrás, entonces esto sea, no sé,
¿sí? O sea, puede ser cualquier cosa, la posición de la tabla y de la persona. Pero seguro que la relación que tienen entre ellos es eso que acabo de decir. ¿Sí? Entonces, la posición de la persona menos la posición de la tabla, o sea, la distancia entre las dos posiciones, va a ser L0. Cuando digo dos posiciones, me refiero solo al eje X, ¿no? Porque el eje Y ya sabemos que la persona está a H sobre 2, pero no me importa. ¿Sí? Entonces, ¿entienden dónde saqué esta ecuación? Sí, sí. Buenísimo. Gracias por contar. La Solamente otra, es difícil que me ocurra a mí, ¿cómo? pero no, que siento que sería muy difícil que esto se me ocurra si estoy haciendo un problema. Claro, pero por eso lo hicimos acá. O sea, justamente creo que lo estoy haciendo por ahí. Pero bueno, nada, ya se van a acostumbrar. Ese tipo de cosas son lo que se llaman condiciones de vínculo, que vimos algunas eventualmente. O bueno, en realidad esto es una condición a un tiempo, en realidad no es una condición de vínculo. Pero bueno, nada. En particular, entonces tengo ahora dos ecuaciones con dos incógnitas, entonces, papita para el loro, vamos a resolver. ¿Sí? Entonces, queremos hallar la posición de la persona. Entonces puedo agarrar esta ecuación, la llamo C, esta ecuación la llamo D, vamos a poner D acá. Y lo que puedo hacer, por ejemplo, es, no sé, dejar x de t acá, en D, o sea, de D, saco que x de t, la posición de la tabla va a ser, vamos a ponerlo en el orden en el que está acá, va a ser xp menos l sobre 2, va a ser igual a la posición de la tabla. Entonces vengo a C y reemplazo. Yo tenía que en C, tenía que decir, digo todo para que no tengan que volver a mirar arriba. Creo que sí, así. Entonces digo, bueno, esto es una L. Bien, me voy a apurar un poquito porque quiero dar recién. Entonces, esta posición de la tabla la voy a poner acá. Queda xp más xp menos l sobre 2, todo esto sobre 3, igual a l sobre 2, y bla, 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 bla. Ustedes pueden despejar, xp le va a dar un cuarto de ¿sí? Si es que no me acuerdo mal, no me acuerdo mal, un sexto, no me acuerdo. Creo que un sexto. Por la duda lo ves, me arrepentí. Tengo x de p, un xp más un tercio de xp, me queda 4 tercios de xp. Bueno, y de acá me queda L sobre 6 estando, no me equivoco. L sobre 6. Entonces paso, o sea, x de p va a ser igual a 2 veces L sobre 6, o sea, L sobre 3, dividido 3 cuartos. Digo, dividido 4 tercios. Queda multiplicado por 3 cuartos. Estaba bien, tenía razón. L sobre 4. ¿Sí? Entonces, la posición de la persona es L sobre 4 respecto al sistema fijo, o sea, al piso de hielo. Bueno, para no perder mucho tiempo, respiro hondo, todos relájense en este segundo, sigo. ¿Eh? Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es un mini repaso de choques, que fue también una de las últimas cosas que vieron con Ana al final. ¿Sí? Entonces, lo primero que vieron es que en un choque, esto es muy importante, el tiempo en el que ocurre el choque es muy chico y lo que teníamos era que hay un montón de fuerzas que actúan durante ese instante que en general tiene una magnitud muy grande y que eso genera probablemente que deformaciones en los cuerpos, etc. Así que no vamos a trabajar en eso, sino que vamos a trabajar en cuál es la dirección en la cual salen los cuerpos. ¿Sí? Entonces, lo que vemos, según las ecuaciones de Newton, es que como la derivada de P con respecto al tiempo es la suma de las fuerzas externas, podemos hacer algo medio tránsfuga, sin que nos vea nadie, ningún matemático, podemos pasar este diferencial de t para el otro lado multiplicando y notar que si este diferencial de t es muy chiquitito, porque en un choque el tiempo en el cual estas fuerzas actúan es muy pequeño, entonces esto que está acá me va a dar 0, porque tengo algo por 0, algo por casi 0. Entonces el momento lineal durante un choque no va a cambiar. O sea, delta, el diferencial de P es un poco distinto al delta P, vamos a ver bien eso en termodinámica, me va a dar 0 y eso quiere decir que otra vez en un choque el momento lineal se puede observar. ¿Sí? Perdón, un segundo nomás. Pero para interrumpir tu ritmo. No, simplemente para hacer un comentario, que por ahí lo podemos tomar. Sé que no queda tanto tiempo de clase y queremos llegar a contar lo que viene, que me parece re importante que lo contemos, porque está bueno que hoy cubramos como los temas necesarios para que puedan hacer las guías. Con lo cual, si nos quedamos sin tiempo, o sea, nos queda poco tiempo para consultas hoy, no entremos en pánico tampoco, porque primero que el campus lo pueden explotar, esa es la idea, no todas las consultas por ahí que quieran, y si vemos que está explotando todo de consultas, podemos ver de meter una clase extra de consultas la semana que viene, también preparcial, y tenemos 4 horas de consultas el miércoles,
o casi 4 horas de consultas el miércoles que viene. Con lo cual, digo, para que puedas tranqui terminar ahora la clase, Tommy, no corras, pues son temas importantes los que estamos viendo. Así que terminá de explicar sin perder la voz. Dale, gracias. No, igual estoy bien, tengo este ritmo normalmente. La otra vez estaba enfermo, por eso estaba más tranquilo, pero ahora me están viendo el verdadero tono. Hacé Bueno, de cuenta entonces, que estás enfermo de nuevo, ¿no? Tranquilo. bueno, perdón, si alguien piensa que estoy hablando muy rápido, puedo hablar más lento. Les digo, igual, lo que yo voy a hacer ahora es un ejercicio muy, muy sencillo, ¿sí? de choques, ¿sí? Entonces, lo importante que quería recalcar de los choques era que el momento lineal se va a conservar durante el choque, ¿sí? Porque el tiempo en el cual transcurre el choque es muy pequeño, entonces las fuerzas actúan sobre un tiempo muy pequeño y entonces no cambia el momento lineal, ¿sí? Esa es la justificación. Ahora teníamos tres tipos de choques. Teníamos el choque plástico, en el cual se perdía energía mecánica porque se perdía energía cinética, ¿sí? La energía potencial en general es la misma, porque el choque se queda la misma energía gravitatoria antes y después, y la misma energía elástica antes y después, etc. ¿Sí? Fue como charlar de eso si quieren. Y acá tenemos un tipo de choque elástico, que es como el choque ideal, entre comillas, en el cual se conserva, además del momento, la energía, ¿sí? Y eso pasa porque se conserva la energía cinética, ¿sí? Y en particular también vieron que los fuegos artificiales se pueden considerar como un choque, si una explosión se puede considerar como un choque, y en ese caso se le agrega energía cinética a los cuerpos, que viene obviamente de otra energía, porque como ustedes saben, y como dice Drexler, la energía no se pierde y todo se transforma, entonces esta energía viene de una explosión química o algo así. En el choque plástico, esta energía se pierde como calor o deformación de los cuerpos, que en el fondo es calor, que vamos a ver en la segunda parte de la materia. Bien, entonces ahora vamos a la segunda parte de la guía 6, ¿sí? Yo además, solo para que no se asusten, les voy a dejar un ejercicio más de la primera parte, ¿sí? Que es el 8, que en particular tiene una cuenta que probablemente les sirva mucho, ¿sí? Que se lo voy a dejar escrito para que ustedes lo lean, y si necesitan que lo hagamos, lo hacemos el miércoles que viene, si no hay ningún problema. Si no, bueno, hacemos otro el miércoles que viene. Entonces vamos ahora a leer el 10, y lo hago rápido. Dice el 10. Una bala de 4 gramos se mueve horizontalmente con una velocidad de 400 metros sobre segundo y choca con un bloque de madera de 0,8 kilogramos, que se encuentra en reposo sobre una superficie plana. O sea, tenemos algo así, ¿sí? Lo que ven abajo. Y dice, la bala atraviesa el bloque y sale con una rapidez reducida de 120 metros sobre segundo. Luego de recibir el impacto, el bloque se desliza a una distancia de 45 metros sobre la superficie con respecto a su posición inicial y, bueno, lógicamente se frena, ¿sí? Bien, entonces, ahí hay varias cosas interesantes antes de seguir leyendo, que igual me lo dicen en las preguntas. Vamos a ver las preguntas y después te digo lo que quiero decir. Dice, ¿qué coeficiente de rozamiento dinámico hay entre el bloque y la superficie? Es decir, entre el bloque y la superficie va a haber un rozamiento dinámico que hace que una vez que la bala pega en el choque, en el bloque, que la bala pega en el bloque y el bloque se empieza a mover, bueno, eventualmente se frene porque hay una fuerza de rozamiento que está yendo en contra de su velocidad, ¿sí? Muy bien. B. ¿En cuánto se reduce la energía cinética de la bala? O sea, ya me están diciendo que se reduce la energía cinética de la bala, lo cual es bastante obvio porque la velocidad de la bala al principio era 400 metros sobre segundo y después de 120 metros sobre segundo, con lo cual se está perdiendo energía cinética, a veces se le prende alguna lamparita. Y después dice, ¿qué energía cinética tiene el bloque en el instante en el que la bala sale de él? ¿Bien? Entonces, vamos a hacer todo eso juntos, ¿sí? Pero lo que a mí me interesa más que responder las preguntas es que entiendan cómo se plantean estos problemas, al igual que lo que hicimos antes. Entonces, sigo las reglas que siempre les damos. Dibujo la situación. Esta es la situación. En algún momento hay un choque, ¿sí? Después del choque tengo esto. El bloque se empieza a mover para la derecha y la bala está yendo para la derecha, pero con una velocidad distinta a la inicial. Antes era V0, 400 metros sobre segundo, y ahora tenemos V1 igual a 120 metros sobre segundo. Eventualmente, en el tiempo final, si quieren que nos interesa, tenemos que la bala se fue, ya ni la vemos, y el bloque se frenó. Se frenó a una distancia de 45 metros de donde estaba inicialmente, ¿sí? O sea, traté de ponerlo bastante claro el dibujo para que se vea, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que hacer primero. Dibujo la situación, anoto los datos y después elijo un sistema de referencia, que en particular, en este caso, tenemos que todo el movimiento es unidimensional, entonces voy a elegir solo un eje, que va a ser el eje X, y voy a resolver todo con ese. Bien. ¿Hasta acá alguna duda del problema? ¿Entendieron la situación? Sí, sí. Sí, sí. Gracias. Buenísimo. Entonces, lo primero que voy a hacer, como veníamos haciendo antes, es notar lo que dije en el repaso. Tengo que en un choque el momento se conserva. Y además, dependiendo de cómo sea el choque, vamos a tener alguna relación con la energía. Entonces, les tiro un spoiler. Lo que vamos a hacer es plantear la conservación de momento y ver qué pasa con la energía, ¿sí? Que es la idea de toda esta segunda parte del primer parcial, ¿sí? Entonces,
Primero, me doy cuenta que como es un choque, el P se va a conservar durante el choque. Y ojo, lo digo de vuelta. Durante el choque. Antes, un instante antes, la bala venía con una velocidad de 400 metros por segundo y el bloque estaba quieto. Un instante después, que es la situación como en el medio, o menos, la bala se va con una velocidad de 120 metros por segundo y el bloque tiene una velocidad V2 que no conocemos. ¿Está bien? Pero después, obviamente, el momento del bloque no se va a conservar porque en un momento se frena el bloque, ¿sí? Porque hay un rozamiento. Entonces, ojo con eso. La conservación del momento lineal se da durante el choque, o sea, sobre ese instante, o durante ese instante donde ocurre el choque. Entonces, lo que vamos a hacer es usar eso. Entonces digo, T inicial sería un instante antes del choque, como vector, obvio. En este caso igual da lo mismo porque estamos en X. Va a ser igual a el P final un instante después del choque, otra vez. Obviamente todos estos van a estar en X, porque B0, B1, B2, todos están en X, entonces directamente ya ni puedo ponerle que esto un carácter escalar en vez de vectorial. Voy a decir, bueno, P inicial va a ser igual a P final. ¿Sí? Entonces ahora voy a calcular P inicial y P final. ¿Sí? A ver si alguien me dice, ¿cuánto vale el P inicialmente antes de que la bala choque contra el bloque? Anímense, hablen. Y es algo de la masa por la velocidad, ¿no? Pero estoy un poco Bien, perdido. pero ¿Cuál ¿qué masa y masa? cuál velocidad? Ok, bueno, la única cosa que se estaba moviendo antes era la bala, ¿sí? El bloque está quieto. Entonces, como tiene velocidad cero, ni siquiera hace falta sumar este término del bloque, porque la velocidad es cero, no va a aportar nada. Entonces, muy bien, es la masa de la bala, que yo le puse m chiquitita, por la velocidad de la bala, que le puse v0. Eso es lo que tenemos inicialmente. Y no tenemos velocidad para el bloque, entonces no sumo nada para el bloque. Si quieren, sumamos m por c. Bien. Y de otro lado tenemos el momento, perdón, un instante después del choque. Fíjense que ahora los dos cuerpos tienen velocidad, entonces tengo una masa para la bala por una velocidad de la bala, pero que ahora es menor, más la masa del bloque por la velocidad 2. Acá voy a hacer una aclaración. Yo dije que siempre voy a usar m grande para la masa del sistema total. Fíjense que acá no hay sistema, o sea, no estamos tomando, o sea, sí hay sistema, digamos, perdón, lo puedo aclarar acá, para que no se confunda. El sistema va a ser la bala y el bloque, acá, podría haber dicho antes, porque si no, no se va a conservar el momento lineal, ¿sí? Ahora vamos a ver. Pero en particular, fíjense, si yo no considero a los dos objetos que están chocando durante el choque, entonces no se va a conservar el momento lineal, porque las fuerzas del choque en general son internas, y yo puedo decir que esto va a pasar, ¿sí? Porque justamente las fuerzas internas se cancelan entre sí, o sea, la fuerza que le hace la bala al bloque, también la siente el bloque, o sea, también se le hace el bloque a la bala, y entonces esas fuerzas se cancelan porque son internas. ¿Sí? Las fuerzas externas, como por ejemplo el rozamiento, la gravedad o lo que sea, actúan durante un periodo muy corto, entonces casi no cambian el momento, porque está bien, pueden ser gigantes las fuerzas, pero si no son infinitas, el tiempo es casi nulo, casi cero. ¿Sí? O sea que cuando la bala sale, podemos despreciar como esa interacción de la fuerza de rozamiento, ¿no? Claro, claro. En el momento del choque, no nos importa ninguna fuerza que sea externa, esa es la idea intuitiva, ¿no? Lo único que hace que cambien las cosas son las fuerzas internas, que si yo considero un sistema que sea todos los bloques que chocan, o las partículas que chocan, entonces se va a conservar el momento y no va a tener ningún problema. No puedo creer cómo no lo pienso. Pero bueno, entonces, lo que veo acá es que puedo calcular entonces la velocidad del bloque una vez que la bala sale de él, ¿no? Fíjense que básicamente va a ser, saco todo el factor común y voy a tener que pasar este término para allá, entonces me va a quedar m por b0 menos m por b1. Entonces hago b0 menos b1. Y después tengo que dividir por m grande. Después hagan la cuenta con detalle y van a ver que va. ¿Sí? Entonces puedo calcular b2. Y entonces ahora voy a ir al otro paso, que era lo que yo ya les había dicho, que es, voy a ver qué pasa con la energía. ¿Sí? En particular, lo que pasa en los choques en general es que la energía potencial siempre se conserva. ¿Sí? En este caso, además, es como que todo está a la misma altura, entonces podemos tomar la altura 0 como esa altura, como hizo Mati en la clase pasada, entonces la energía potencial no va a cambiar. Entonces, lo que voy a ver es si se conserva o no la energía cinética. ¿Sí? Y lo que les voy a contar yo es que la energía cinética total, que es la energía cinética de la bala más la energía cinética del bloque, en particular la variación, que es la variación de la suma de las dos cosas, va a ser igual al trabajo total, porque bueno, esto lo vimos en el teorema que lo contó Guido en el primer día de clase, ¿no? Delta K siempre es igual al trabajo total, ¿no? Bien. Entonces, acá no estoy diciendo nada. Entonces, lo que vamos a hacer es ver
qué es esta variación de energía cinética y qué es este trabajo total. Y ahí voy a terminar la clase, ¿está bien? No voy a hacer todo lo que dice el enunciado, eso se lo dejo para ustedes, pero ya van a tener todo para sacar el texto. Entonces, la variación de energía cinética total va a ser la variación de energía de la bala, de cinética obviamente, más la variación de energía cinética del bloque. Entonces voy a tener un medio de la masa por la velocidad final de la bala menos un medio de la masa por la velocidad inicial de la bala, ¿sí? Al cuadrado. Estoy viendo al cuadrado. Esto es esto que está acá. Más, ahora la variación del bloque, que tenía una energía cinética inicial que era cero, entonces tengo la final y nada más. Final va a ser. Y de otro lado tengo el trabajo total. Entonces ahora hagamos como una pausa. ¿Sí? Pongo el cálculo. Nota. El trabajo total, en este caso, es la suma de todos los trabajos de todas las fuerzas que aparecen. ¿Sí? Pero en particular, como con la misma justificación que usamos lo de que las fuerzas internas se cancelan, el trabajo de las fuerzas internas sobre el sistema también se cancela, si quieren. ¿Sí? Y lo que va a hacer, que digamos, de alguna manera, en realidad es medio trucho decir eso, porque justamente este caso es un choque plástico, ¿sí? En particular, entonces se pierde un poco la energía cinética, ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Pero básicamente no vamos a calcular el trabajo de las fuerzas internas, vamos a suponer que es nulo. De hecho es nulo porque el desplazamiento en ese punto, en ese instante, cuando hay un choque es nulo, entonces el trabajo de las fuerzas internas es cero. Así que no voy a calcular el trabajo de las fuerzas internas, esto va a ser cero, y lo que voy a calcular es el trabajo de la única fuerza que me está frenando. ¿Sí? ¿Cuál es la única fuerza que me está frenando? La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento, perfecto. Todas las demás fuerzas, normal, todo lo que se les ocurra, el peso, lo que sea, son perpendiculares al movimiento, con lo cual no hacen trabajo, y me doy cuenta que la fuerza de rozamiento es la única que hace trabajo, vamos a poner así, trabajo de la fuerza de rozamiento, y en particular ese trabajo siempre va a ser menos que la fuerza de rozamiento por la distancia recorrida. ¿Sí? En este caso yo llamé delta X, delta X. La fuerza de rozamiento, además, es en un dinámico, por la normal, que relaciona a los dos cuerpos. En este caso, la normal es la normal del bloque, claramente. Y como si planteamos la ecuación de Newton en I, digamos, I bloque, lo hagan ustedes, pero es una pavada, van a ver que esto es igual al peso del bloque, así que es igual a mg. ¿Sí? Bien, entonces ya este lado lo tengo, y este lado de acá también. ¿Sí? Lo tengo todo. Lo único que me doy cuenta que no tengo y que me piden es esto que está aquí. ¿Sí? Y acá es donde voy a terminar. ¿Sí? Lo que voy a hacer, si quieren, es plantear. Entonces, todo esto que está acá es igual a todo esto que está acá. Igual a esto. Pero bueno, eso es virtual. Puedo copiar, no hace falta. De hecho, es tan fácil de explicar que puedo copiar. Pero fíjense que en particular, si yo reemplazo ya lo que es la normal, me doy cuenta que esto, vamos a me queda m por g, m grande, esta x, y si quieren pueden pasar la m dividiendo, entonces vamos a hacer así. Tacho acá la m, divido por m acá, se me tacha con esta, divido por m acá, me queda ahí, divido por m. ¿Sí? Entonces en particular, me va a quedar, si quieren lo sacamos todo de factor común medio rápido. ¿Sí? Me queda, voy a pasar este signo menos para el otro lado, con lo cual todo lo que estaba positivo me va a quedar negativo y todo lo que era negativo me va a quedar positivo. Entonces me va a quedar positivo el término que tiene, vamos a sacar un medio de factor común que está en todos lados, me va a quedar el término con B0 positivo, el término con B1 me va a quedar negativo, y lo pongo así, y después yo saco este término también de factor común, y después tengo esto, que está acá, un medio por B cuadrado, ¿sí? Que como era positivo va a quedar negativo porque va a ser que menos por otro lado, me queda menos, un medio lo saqué afuera, esto lo tienen porque sacamos la conservación del momento primero. Y además acá me quedaba una g y un delta x, ¿sí? Que no pasé todavía. El menos y la m ya me lo saqué de encima, entonces voy a tener que dividir todo esto por g y delta x. Entonces acá ya tienen el punto A, ¿sí? Que es básicamente el coeficiente de rozamiento que daba como algo así como 0. Creo que falta un menos igual. El menos de que está multiplicando el dinámico. No, lo que decía era que pasé el menos, ¿sí? Si querés lo hago acá directamente. Entonces esto hace que... Ah, ahí lo vi, está bien, está bien. Sí, sí, ya lo pasó antes. Está muy bien, igual, está buena la clase, pero bueno. Bien, entonces hasta acá yo les quería dar la clase. ¿Alguno tiene alguna duda de algo? Obviamente no hice todas las cuentas del último ejercicio, pero lo van a poder ver y con lo que les dije van a poder plantearlo. Así que ¿alguien tiene alguna duda de lo que yo dije? Lo que no dije lo vemos después.
Entonces, podemos parar acá, podemos dejar de grabar hoy. Y tenemos un ratito de consulta, ¿sí? Que era la idea.